Primero expresamos nuestra solidaridad por la situación en que le ha tocado vivir. Usted es una de las víctimas de estas protestas. Debo decirle a la audiencia que tiene en estos momentos un parche en el ojo. ¿Por qué tiene ese parche en el ojo? ¿Qué le pasó en esas protestas? Bueno, mi lesión viene del 1 de noviembre, que fue al inicio de las protestas para la realización del censo que estaba exigiendo en el departamento de Santa Cruz. En Bolivia cada 10 años se deben realizar censo. El 2012 fue el último y por ley manda que se tendría que hacer el año pasado. Por motivo de los conflictos políticos que hubo, se retrasó y se tenía previsto que se realice para este año y el gobierno mismo lo había confirmado de diferentes medios, la realización de este censo. Sucede que arbitrariamente y después de haberlo confirmado por varios de sus voceros y varios medios, inclusive por el Instituto Nacional de Estadística, eh, cambió de la noche a la mañana opinión diciendo que el censo se iba a postergar más de un año más. Esto con motivos ¿para qué? Para dilatar los resultados de este censo y provocar que no entren esta información de la ciudadanía, de la cantidad de habitantes y todos los datos que arroja el censo a las nuevas elecciones presidenciales que se vienen para el año 2024. Entonces, la intención fue directa y clara para ocultar información del padrón electoral que se encuentra totalmente viciado, alterado, que es parte, obviamente, del fraude que realizó Evo Morales en el 2019, ¿no? Entonces, esa fue la raíz del principio de las protestas que se hicieron el año pasado, en noviembre, y yo resulté herido en estas protestas por medio de un explosivo en el ojo, ¿no? O sea, se lanzaron petardos de otros bandos, que son los afines al gobierno, que se tiene hasta documentado que la policía les proveía de estos petardos a los mismos manifestantes del otro lado y los protegía, o sea, hacía sus mismas avances junto con los manifestantes proveyéndolos de petardos y uno de esos me llegó a alcanzar en el rostro, me provocó varias heridas y obviamente dañó irreversiblemente mi ojo, dejándome sin visión de los derechos. Por eso he visto este Rodolfo, parche sí, que está con el símbolo de la bandera, ¿no? de nuestro departamento, Santa Cruz. ahí se le alcanza a notar. Quisiera saber cuál es la disputa que hay entre Santa Cruz y el resto de Bolivia y por qué Santa Cruz mantiene una diferencia con el proyecto político de Evo Morales. Las luchas vienen desde los años 30, 40, ¿no? Santa Cruz siempre ha exigido sus derechos y eso es lo que siempre le ha molestado al centralismo, que Santa Cruz y que el oriente, que representa el oriente boliviano, esté exigiendo sus derechos y lo que nos corresponde por ley, hacer respetar las leyes, hacer respetar la democracia. Y como Santa Cruz es un pueblo que no se deja someter por el centralismo, siempre termina siendo opositor a algunos gobiernos, ¿no? Y entonces la estrategia siempre del gobierno ha sido de callar voces, de meter presos, de hacer desaparecer en tiempos antiguos. Y ahora, como hemos podido ver, apresar sin un proceso debido y pisoteando todos los derechos humanos que tiene la persona y se llevaron a nuestro gobernador. Le preguntaba a Rodolfo porque estábamos hablando al principio de que se está conmemorando el aniversario número 14 de la Declaración del Estado Plurinacional de Bolivia y uno de los objetivos, según escuchaba en discurso, era unir al pueblo boliviano. Por lo visto, las diferencias se mantienen. Yo quisiera que usted nos presente su propio balance de estos 14 años de la Declaración del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, con respecto al Estado Plurinacional de Bolivia, sabemos que esto fue un proyecto de Evo Morales de hacer una nueva refundación del país, ¿no? Y moviendo con impulsos racistas y evocando a sentimientos del pasado como
que se remontan a la conquista española, lograron ellos meter ese discurso de odio a, a la mayoría indígena que es de este país. Entonces, con ese fin lo lograron. Y desde el gobierno de Evo Morales, sobre todo, de hace ya más de 14 años atrás, que ese discurso de unir al país es lo más hipócrita que ellos pueden decir al público. ¿Por qué? Porque ellos se encargan, son ellos principalmente de sembrar el odio entre los bolivianos. Ellos se encargan de sembrar el racismo entre bolivianos, porque en sus propios discursos, que usted puede ver por cantidad en redes sociales, ellos mismos evocan y siempre dicen que el oriente boliviano es racista, que el oriente boliviano los discrimina, que el oriente boliviano los patea, les pega, odia a los indios, con un discurso completamente nefasto y completamente falso, que se caen por sí solo, ya que Santa Cruz, el pueblo, es la ciudad, como usted bien dijo, más industrializada del país y que recibe la inmigración de todos los departamentos del país acá. Entonces, aquí existen trabajando la mayor cantidad de indígenas, digámoslo así, y vivimos en paz, porque los que vienen acá a trabajar se dan cuenta de la realidad que no es la que el gobierno profesa, la que el discurso del gobierno siempre dice y miente para sembrar ese odio. ¿Por qué ellos necesitan ese odio para gobernar? No nos olvidemos que es un gobierno populista y socialista, entre comillas, porque viven del capitalismo de Santa Cruz. Ahora saludamos también a Juan Carlos Tabernero. Es otra de las personas que ha resultado afectada en estas protestas. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlo. Igualmente, Jorge, agradecerte por tu entrevista. Bueno, y relatarte, ¿no? A la par de Rodolfo, yo fui porque a un pedido de auxilio de periodistas y gente que estuvo metida en los acuíferos, querían contaminar todos los acuíferos de Santa Cruz, contaminarnos el agua, metieron venezolanos, metieron colombianos, metieron policía. A mí me agarraron la policía, ya, los colombianos, venezolanos, me torturaron, me quebraron tibia y peroné, me han puesto 2 tornillos, dos pernos y 4 tornillos, ya, me golpearon. Aquí no sé si se puede apreciar cuando en esta foto de un periódico, sí, donde sí, me tienen amarrado del cuello, brazos y piernas, ya con la tibia y peroné, ya. Acá en otra foto me tienen amarrado del cuello, ya con tibia y peroné quebrada. sí. Vamos a poner en contexto a las personas que nos están escuchando. Juan Carlos resultó herido en las protestas. ¿De qué día exactamente? 8 de diciembre. 8 de diciembre. Sí. ¿Y estas protestas, cuál era el motivo? Bueno, No, debo no decir era que protesta. usted se vio involucrado en las protestas. De acuerdo con un reporte que veía aquí del diario El Deber, al que agradecemos, entre otras cosas, la forma como está informando sobre lo que ocurre en el país, eh, acudía a auxiliar a unas personas que estaban manifestando. ¿Cuál era la situación de esas personas que usted acudía a auxiliar? Llegué a auxiliar y a tratar de sacar gente llevándoles agua. Entonces la policía y los avasalladores de los acuíferos que querían dejarnos sin agua para poder tomar en Santa Cruz, tras que me vieron que llegué a auxiliar y a decirles que salgan, ahí arremetieron contra mi persona. ¿Ya? ¿Qué pasa Yo con fui, esas fuentes? Sí, Eso, le podría explicar en esa parte, sí, esto sucedió días después de haber logrado una victoria con esto de la ley del censo, porque al final las manifestaciones de Santa Cruz hicieron eco y se logró sacar una ley. Días después, eh, gente enviada por el gobierno invade una zona que se llama los acuíferos de Palmasola, que es una zona que se encarga de proveer el agua, uno de los puntos principales que provee el agua a Santa Cruz. Entonces avasallaron predios que son privados, sí. avasallaron con personas, con
infiltradas, un montón de gente, tomaron rehenes, torturaron personas. Y ante esta situación se hizo presente la prensa, se hicieron presentes algunas bomberos voluntarios, bomberos forestales, porque le prendieron fuego a toda la fauna, a toda la flora que estaba ahí, y mataron a fauna, que eran zonas de reservas naturales que eran predios privados. ¿Quiénes Entonces hicieron eso? hicieron, supuestamente son personas que buscan, que no tienen tierra, y todas estas personas que son sin tierra, sin techo, son siempre simpatizantes del gobierno, del MAS. Todos ellos se mueven con una logística y una estrategia desde más arriba, no se manejan solos y se manejan en buses, llegan con mucha logística, con mucha información. Estamos hablando de Entonces, personas invasoras, algo así. correcto, exactamente. Y como aquí en Bolivia no existe justicia, se hizo el llamado a justicia. La policía estaba siempre del lado de ellos. Entonces, la población tiene que salir a defenderse, porque no se puede de otra forma. No, la justicia no funciona. En Bolivia no existe justicia. Entonces, llamar a que la policía haga su trabajo, ellos se lavan las manos, no hay una orden de la justicia nunca va a hacer nada acá. La justicia solo es para el que tiene dinero. Juan, Entonces, a raíz sí. de eso, se hizo un llamado a la población de que vayamos a defender los acuíferos. Ese momento, obviamente, yo estaba en la clínica, no estaba internado, pero mucha gente acudió allá a hacer eso y ahí es donde torturaron, tomaron rehenes a varios, entre ellos al señor Juan Carlos. A otros le reventaron los ojos. Entonces, hay varios testimonios que están bien documentados y que nosotros tenemos contacto con estas personas que estaban aquí, quizás esperando entrar. ¿Qué Y pasaría si estos invasores, por llamarlos de alguna manera, se apoderan de esas fuentes de agua? bueno, estos son zonas naturales que se encargan de regenerar el agua que se consume en Santa Cruz de la Sierra, en todo el departamento, en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Eh, Esos son zonas protegidas por la naturaleza, ¿no? Están llenas de árboles, llenas de animales, Sí. y obviamente ellos entraron a destruirlo todo y a comenzar a construir y a levantar edificaciones precarias. Sabemos que cuando se destruye la naturaleza de un lugar, pues se pierde toda la biodiversidad y el rumbo natural, en este caso, la regeneración natural del agua que tiene esa zona, ¿no? Que provee de una cantidad muy importante de agua a la ciudad. Volvamos con Juan Carlos Tabernero, porque las imágenes que revela el diario El Deber de lo que fue la agresión son escalofriantes, impresionantes. Son terribles, sí. Primero quisiera saber, Juan Carlos, cómo se encuentra en estos momentos. Ya en casa me pusieron 2 pernos, 8 ¿Cuántos tornillos. días duró en el hospital? He estado 14 días, 14 días he estado en el hospital y por problemas del COVID tuvieron que darme de alta porque yo no estaba contagiado y aparecieron muchos. Ya, entonces tuvieron que darme una alta, por decir, forzosa, para que siga mi tratamiento en casa. ¿Ya? Y bueno, lo he seguido, estoy que no puedo caminar todavía, ya ando en silla de ruedas y por información sabemos que nos quieren acallar todavía el gobierno, ya. Y los avasalladores en realidad son del Chapare exactamente, gente del gobierno, ya, que vienen con una logística impresionante, vienen con drones, vienen con armas, vienen con flotas, movilidades de lujo, ¿ya? Y entonces en ese momento yo escuché un llamado de periodistas, ¿ya? De periodistas, de gente que estaba ahí, eran 120 personas que estaban, y fui a tratar de sacar gente de mi camioneta y, y a que salga y darle agua para que tomen, porque venían corriendo los. Entonces, gracias a Dios pude sacarlas a esas 120 periodistas, a esas 120 personas. Uno de los periodistas no pudo, que después se la voy a mostrar, se la voy a mandar la foto, donde le están apaleando la cabeza y queriendo darle con un machete, un cuchillo que se ocupa
para cortar caña, por decir. Pero ni los periodistas pueden hacer acá ningún reclamo, ¿ya? Porque estamos constantemente amenazados a nuestra familia y bueno, Don Juan Carlos, y sí, ¿cómo logró usted sobrevivir a semejante ataque? doy gracias a Dios que dos señoras rodeados de policías, venezolanos, colombianos y bueno, y los avasalladores me tenían torturando y yo le exigía, ya en mi desesperación, aparecieron dos ángeles, dos señoras que comenzaron a insultarlo y aparecieron los periodistas. Ya había convulsionado 3 veces y retrocedieron los avasalladores, retrocedieron los extranjeros, quedó la policía. Después de 1 hora 40, piden una ambulancia, 1 hora y 40 minutos piden una ambulancia. Y de los acuíferos a unos 2.000 metros y a 2.000 y 4.000 hay dos hospitales, pero me llevaron a una que estaba a unos 15, 20 kilómetros, 3 pasos al frente, entre cuarto y quinto anillo, a una clínica. Ahí me tuvieron incomunicado 5 horas. Pero además también fue apuñalado. Quisiera saber cuáles fueron las heridas que sufrió. Bueno, me amenazaron, ya le habían sacado el corazón a otro muchacho, y se lo pusieron en el pecho, ya, que eso ha quedado en la nebulosa y dijeron, le sacamos el corazón a este otro. Entonces recibí en la cabeza, bueno, con palos me dieron en todo el cuerpo y recibí con un punzón que le dicen ellos, un fierro con un puñal a 2 centímetros del ano. Querían deshacerme los intestinos. Fueron y me dejaron en esa clínica donde me tuvieron escondido 5 horas sin comunicación. Luego vieron qué clase de ambulancia era, llegó mi familia y pidieron que por qué me habían llevado tan lejos, ¿ya? Y me hicieron, después de 22 horas, que solamente me suturaron la cabeza y la punzada que tenía cerca del ano, eh, me llevaron a un hospital. Está convaleciente todavía, las imágenes lo dicen todo. Y me pregunto aquí, ¿dónde estaba la fuerza pública? ¿Por qué no hay control? Si hay una manifestación, si hay un enfrentamiento entre dos partes, ¿por qué no estaba la policía? ¿Por qué no estaban las autoridades? La policía los apoya. Ellos vinieron contra mí al ver que yo los ayudaba. Vinieron las camionetas de la policía, las motos de la policía, le abrieron campo para que ahí me golpeen. O sea, la policía es cómplice de ellos. ¿Cómo está la situación ahora mismo que dio lugar a estas agresiones, a estas protestas? Después de que los periodistas lograron capturar imágenes de las torturas que se estaban realizando ahí dentro, eh, pues no le quedó otra opción a la justicia, entre comillas, que actuar y emitir orden de desalojo. Con eso es que ya la policía se organiza y organiza un operativo para expulsarlo de esa zona. No hay ningún responsable por estos hechos, no hay nadie que esté teniendo un proceso, porque al final todos son rechazados o se duermen en, en los juzgados y nunca llegan a nada. Por eso es que es en vano completamente acudir a la ¿Cuántas justicia. personas resultaron afectadas por el lado de quienes se oponían a la invasión? Me hablaba hace un momento, Juan Carlos, de que falleció una persona y que hasta le sacaron el corazón. ¿Cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas personas resultaron heridas? Hay dos bomberos voluntarios, que uno ha perdido el ojo, al otro le dieron un machetazo en la cabeza, que ahora tiene secuelas en páncreas, en el páncreas,
y parte de los órganos del cuerpo. Hubo otro, Mecherito, que a ese, al estilo canibalismo, se lo quisieron comer, que está ahorita aquí, Mecherito, a él lo masticaron, lo mordían, le quebraron los dedos, la espalda, las piernas, en todos lados lo mordían. O sea, caníbales en sí. Ya para finalizar, quisiera saber si estas agresiones, estos abusos, esta situación la han puesto en conocimiento de organismos internacionales, defensores de derechos humanos. Quisiera saber si lo van a llevar o lo han llevado ya hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe mucho miedo porque sabemos cómo opera aquí el gobierno y cómo procede a castigar a las personas que hablan. Lo que estamos haciendo en estos momentos es intentar de agruparnos entre todos los que hemos sido heridos, los que vamos a quedar con secuelas de por vida y hay también los que fueron torturados en todos estos eventos, para poder hacer una sola voz y así lograr llegar a organismos internacionales, que es la única esperanza que tenemos. Porque por lo pronto toda nuestra recuperación estamos corriendo con los gastos nosotros mismos y también con donaciones que hace el pueblo cruceño. Pero por lo pronto no se han denunciado porque sabemos que lo único que se va a lograr es que se vuelque en contra de nosotros mismos el sistema. Entonces, Deben denunciar a nivel sí, internacional sí, estos hechos, pero habrá que hacerlo de alguna manera porque esto no puede quedar sí. así, porque Tememos de quedar denunciar así es la a garantía nivel de que se nacional, ¿no? repita. Sí, tememos denunciar aquí en nuestro país. A nivel internacional no tememos denunciar en absoluto, pero estamos organizándonos para hacerlo de forma ordenada, de forma clara y sobre todo como grupo para estar un poco más protegidos aquí en nuestro propio país. Juan Carlos, igualmente Rodolfo y todo el grupo, debo decirle que son varias las personas que resultaron afectadas, son muchas las víctimas, no han podido intervenir, pero vamos a seguir atentos. Quiero mantener abierto este canal para conocer la situación de Bolivia. Un fuerte abrazo en la distancia y que tengan un feliz día. Gracias también por madrugar. Muchas gracias por el espacio, estimado Jorge. Juan Carlos, un Muchas, saludo. un saludo, Jorge, y estamos a tus órdenes, todo el grupo, para seguir por tus medios denunciando, que se sepa internacionalmente. Sabemos que estás internacionalmente en Europa, tu voz se escucha en todos lados, nos hemos enterado, por eso hemos requerido a tu programa. Agradecerte a vos de antemano. Pronta recuperación. Gracias, Jorge. Gracias.